Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hola, bienvenidos y bienvenidas sean todos a Ojalá. Esta noche pues un conversatorio con Guillermo Ricard Calventi, a quien usted hace mucho que no ve aquí en este espacio, pero no porque él no pertenezca a Ojalá, sino porque anda en otros menesteres por ahí. Y nosotros hemos querido pues tener aquí a Guillermo Ricard Calventi, que usualmente es agudo, penetrante en la realidad tanto nacional como internacional, y con quien pues nos gusta tratar temas que están siempre en el tapete, que la gente trae, que lleva, que los medios están tratando, y uno no sabe a veces por qué y para qué, porque bueno, a veces ocurre como que los medios también se quedan como sin temas, Guillermo. Yo tengo la impresión de que los medios se quedan sin temas, o fabrican temas también, fabrican agendas, y esa es una de las particularidades de los medios, que fabrican, viven fabricando, proponiéndole la agenda a la gente. Por ejemplo, a Danilo Medina quieren proponerle una agenda, la agenda del vicepresidente o la vicepresidenta. Entonces uno dice, bueno, pero ¿desde cuándo ese es un tema que se le plantea así a la gente incluso? Porque bueno, uno no entiende cómo es que ese puede ser un tema de ahora, cuando es un tema que más bien es para definirlo mucho más adelante, a la luz de cuáles son las conveniencias que plantea el momento en el que hay que discutir o en el que hay que plantear ese tema. No sé por qué hoy se plantea si Danilo va con este o va con aquel o va con... Bien, ¿a ti qué te parece el tema de la vicepresidencia, que en República Dominicana es un tema interesante, dicho sea de paso, quizá más interesante que en algunos otros sitios donde uno no oye a los vicepresidentes casi tomar parte, o por lo menos de manera visible así, ¿no? Buenas, Guillermo, bienvenido a Ojalá. Bueno, Ramón, se siente uno como en su casa. Claro, esta es su casa, sí, tiene que sentirse así. Así es. Mira, con respecto al tema de la vicepresidencia, o de la candidatura vicepresidencial, en general en el país, a través de la historia, digamos, democrática, después de la caída de Trujillo, es cuando se puede hablar propiamente de procesos electorales competitivos y democráticos. Indistintamente ha tenido mayor o menor relevancia, tanto en función de la coyuntura propiamente política. Recordemos, por ejemplo, que el compañero boleta del profesor Juan Bosch lo fue el González Tamayo, que de hecho era una persona desconocida, como lo era para muchos el propio profesor Juan Bosch en su momento, al regreso, por haber estado décadas fuera del país, pero mucho más este señor que lo acompañó. Y posteriormente, si tú agarras la relación Joaquín Balaguer, Augusto Lora, o Joaquín Balaguer, el señor Morales, Goico Morales, te das cuenta que parecería que tanto para uno como para otro en aquel entonces, lo del vicepresidente era más que nada una especie como de requisito constitucional, y que era de alguna manera conveniente que el candidato vicepresidencial, pues, si no aportaba, lo importante era que no restara, y que fuera una figura en sentido general de bajo perfil, que no le fuera a generar ningún tipo de preocupación, ni de conflicto, ni de temor de envenenamiento o de asesinato. Como ocurría en la Edad Media. Como ocurría en la Edad Media, incluyendo con los propios papas.
Lo importante, por lo tanto, era eso, que fuera una persona que ni restara. Pero hay un detalle que es probable que, reflexionando así, pensando en voz alta, como dicen, es probable que el fenómeno por el cual se esté planteando el tema de la vicepresidencia aquí, en el caso de Danilo, es porque en el PRD hubo un movimiento, quizás extemporáneo desde todo punto de vista, ¿no?, de alianza entre Hipólito Mejía y Luis Abinader para derrotar a Miguel Vargas. Sí. Y entonces esa alianza obligó a Hipólito a embarcarse, a empantanarse, porque eso le trae un problema realmente en términos de accionar político a Hipólito Mejía en este caso. Consiguió un objetivo probablemente, que fue derrotar a Miguel Vargas con esta alianza. No sé hasta dónde esa alianza. Mira, además. Ahí vamos a llegar. Ahora, fíjate qué pasa. Llegado un momento, tú notas las diferencias entre ese tipo de selección de una segunda figura para constituir una boleta, como la que hablábamos, de Balaguer, el propio profesor Juan Bosch, que sacó de la manga aquel señor Hernández. González Tamayo. No, me refiero a José Francisco. A José Francisco Hernández, tremendo desconocido, un señor que más nunca en su vida fue político y demás. Y no así en el propio caso tampoco de la primera candidatura vicepresidencial de Rafael Alburquerque, que lo fue una candidatura también intrapartidaria. Tú notas que una cosa son las candidaturas cuando tienen necesidad de origen de articular alianzas políticas, y por lo tanto la boleta es el resultado, más que de una elección para la tranquilidad del candidato, figura principal, líder, carismático o lo que fuere. En esos casos es que, bueno, esta fuerza política me está aportando un caudal X y me demanda una representación en la boleta, o garantía de que él va a tener un peso importante. Esa fuerza política tendría parte del gabinete, etcétera, y comienza pidiendo la vicepresidencia. Sí. Esa es una contingencia que se tiene en el accionar político, que la han tenido coyunturalmente unos y otros, pero tú notas también diferencias entre eso, entre partidos fuertemente establecidos, oficialistas si se quiere, que ponen a alguien, que no requieren de esa alianza, de ese caudal que supuestamente aporta a otro, y aquellas fuerzas que están tratando de ser alternativas y que se ven en la necesidad de expresar la alianza política que se plantea en la boleta presidencial. Entonces, hay esos casos. Yo creo que se ha ido cambiando también esa cultura política en el país. Ha cambiado. Tú tienes, por lo tanto, gente o figuras como la propia doctora Milagros Ortiz Bosque, en su momento fue vicepresidente de la República, y dejó de ser ministra de Educación. Y ministra siendo vicepresidente, ocupa el Ministerio de Educación. Y desempeña ambos roles. Rafael Alburquerque ahora también. Que pasó con Rafael Alburquerque. Y ya tú notas más... Con Jaime David Fernández. Con Jaime David Fernández en el 96-2000. Tú notas entonces un enfoque nuevo con respecto a la figura que te debe también acompañar o que puede acompañar a un candidato presidencial. Se le asignan roles que ellos mismos demandan. Mira, yo no quiero ser una figura decorativa, entonces ponme al frente de un ministerio con determinado perfil. Eso hay que reconocerle tanto al PLD como al propio Partido Revolucionario Dominicano, cambiar esa noción del vicepresidente potalita, del vicepresidente que está ahí para que no haga nada. Yo lo cojo, pero es para que usted no haga nada. No, se ha cambiado esa cultura. Y eso tiene también que ver con todos los cambios que se han ido operando a través de los años, consensuados la mayoría de ellos en el Estado Dominicano, en la reforma y modernización del Estado Dominicano. Eso es una expresión del asunto. El caso del PRD, como tú muy bien apuntas, sí tienen aún hoy ese tema entre ellos como un tema latente. ¿Por qué? Porque
como parte de una bellaquería que se le hizo, de una jugada política que se le hace a Miguel Vargas Maldonado, dos precandidatos se alían y para enfrentar a otro precandidato, es decir, a Miguelito. Nada que ver esto con la posibilidad o el derecho que tiene el licenciado Danilo Medina de elegir un candidato vicepresidencial que le acompañe. Primero porque en el Partido de la Liberación Dominicana existe una tradición ya con respecto a esto, que es que eso es una decisión, ni siquiera del propio comité político o del comité central, sino que es una decisión del propio candidato. Comenzando por ahí. Segundo, que esto, a quien él elija no lo estará eligiendo para enfrentar a ninguno de sus compañeros precandidatos. Todo lo contrario, podría incluso elegir entre uno de los precandidatos que no resultó ganador. Que no resultara ganador. En el caso de Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana, creo que tienen las manos bastante libres con respecto a esto. Primero porque Danilo Medina llega a la nominación presidencial, la obtiene con un nivel casi plebiscitario, un 87%, algo nunca visto en ningún proceso interno del propio Partido de la Liberación Dominicana, y mucho más en general del país. Sí, claro, nunca había llegado. Nunca se había llegado ni a esa votación en términos absolutos, ni a ese porcentaje. O sea, ya de por sí es una candidatura legitimada que más de ahí no puede estar en función de que alguno de sus compañeros sea electo o no. De manera que es totalmente distinto el escenario. No tiene prisa el licenciado Danilo Medina para elegir a su compañero. Estamos hablando de un PLD monolítico, realmente, de una candidatura que tiene todo el apoyo de su partido, cosa que también habría que preguntarse si ocurre en el bando contrario. No habría que preguntarse nada, ni siquiera responderlo. No parece seguro que haya una unidad semejante. Mira, comenzando, si es por la misma prensa que pretende de alguna manera crear el escenario para que el PLD sienta una cierta presión con respecto a esto, si es esa misma prensa, esa prensa lo que dice, o esos medios de comunicación, esa opinión pública, lo que dice es que, que las maquinarias de Miguel Vargas y de Hipólito Mejía no han logrado acoplarse y que esto es el resultado de la resistencia de unos y de otros. Estuve mirando hoy que hay un sector de Miguel Vargas, del lado de Miguel Vargas, que le está reclamando a Hipólito que le dé la vicepresidencia al sector de Miguel Vargas, es decir, que rompa el acuerdo que hizo con Abinader. Efectivamente. Lo cual está planteando además una crisis latente, además de la que tiene ya. Es la expresión de una crisis latente, de la propia incapacidad de esta organización para internamente negociar las cosas. Porque si tú te pones a ver, lo lógico era que Miguel Vargas no enfrentara a Hipólito Mejía y fuera su candidato vicepresidencial. Eso con la cabeza fría. Dice, bueno, pero ¿por qué esta gente se van a muerte a una confrontación? Y Miguel Vargas termina diciendo, cosas que no ha acontecido en el PLD, que a él le hicieron trampa y que los PLDistas votaron en ese proceso. Entonces, a partir de ahí, de que el señor Miguel Vargas, calientico, dice que a él se le hizo trampa y patalea como un gallo que le dieron por un golpe de bolsón. Un golpe de bolsón. Desde que él patalea de esa forma y lo exterioriza, él está dejando dicho que hay un problema grave, porque usted no va para ningún lado con el que le hizo trampa. Usted puede fingir, simular, y yo creo que hay una tremenda simulación, porque en política hay que negociar, es una negociación permanente, la política es negociación. El que crea que la política es confrontación está pensando en una política que ya no es política. La política es negociación. Entonces ellos mal negociaron, porque me diste un golpe de bolsón, bueno, pues dame la vicepresidencia, pero no. Ya la vicepresidencia. Ya a esta altura ya la vicepresidencia está comprometida para el golpe de bolsón. Sí.
Entonces, evidentemente, ellos tienen un problema que el PLD no tiene, que el licenciado Danilo Medina no tiene, y que además, en el caso del PLD, de sumar, y ahí sí podemos entonces hablar del perfil del vicepresidente, si suma, si nos resta, En fin. En fin. Vámonos a un corte y quédese ahí porque ahora que esto se pone caliente. Volvemos en un Seguimos en Ojalá conversando con Guillermo Ricard Calventi, un habitué, un acostumbrado aquí en Ojalá, que a veces se quiere escabullir, pero que traemos, porque hay cosas que compartir con Guillermo. La sexta revisión, la revisión de la sexta carta de intención del gobierno dominicano ante el Fondo Monetario Internacional fue aprobada por el Fondo Monetario Internacional, lo que quiere decir que esa institución aprueba las ejecutorias que en materia económica ha estado llevando a cabo el gobierno. ¿Qué significación tiene esto para la República Dominicana, para el gobierno? En particular, a mí me parece que el Fondo Monetario Internacional de hoy no es el Fondo Monetario Internacional de los 70 y de los 80, en parte. Ha tenido que variar en algunos aspectos las políticas, por lo menos referentes a países como el nuestro. Y estoy hablando concretamente no de República Dominicana, ni de Brasil, y de otros países que han asumido posiciones y que, bueno, están en una actitud en la que, a pesar de crisis, o no en una actitud, sino una condición, que es la de que a pesar de que hay una crisis económica internacional seria, muy grave, estamos reportando índices de crecimiento económico de 5, del 7%, que es considerable, o sea, algo que no se había registrado antes en la historia de América Latina, en este caso. Pero bueno, ¿qué significa, según Guillermo Ricard Calventi, esta aprobación, este ok que le ha dado el fondo al gobierno? Mira, Ramón, sabemos que no somos economistas. Por lo Primero, tanto, aclarar eso. El sesgo nuestro al abordar esto no puede ser el de los economistas. Exacto. Los economistas han hablado con ciertos economistas de cierto peso y demás, han hablado con claridad con respecto a lo trascendente que es el que efectivamente el fondo ratificara el acuerdo que sostiene con el Estado Dominicano. Porque esto es la garantía de que las grandes variables macroeconómicas van a seguir estables. Y esto le da garantía a la inversión, tanto extranjera directa como a la inversión del empresariado dominicano, etcétera, y le da garantía a todo el mundo de poder desarrollar sin grandes traumas en materia de política cambiaria o de riesgo cambiario sus negocios, planearlos a 2, 3, 4 años. La cuestión del crecimiento ya es otra cosa, porque se nos ha dicho hasta la saciedad el hecho de que para nosotros poder lograr incluso remontar la agenda de la pobreza, alcanzar los objetivos del milenio para el 15, para el 16, debimos haber tenido un crecimiento económico sostenido de por encima de un 9%. Entonces, cuando estamos en un 5, no estamos produciendo suficiente riqueza para hacer frente convenientemente a los grandes retos que tenemos por delante, que hemos definido, que están discutidos entre todos nosotros, que son puras metas nacionales. Entonces, eso, no nos podemos sentir satisfechos con esto de que estamos creciendo aún mucho con respecto a otros. Debemos sentirnos de alguna manera bendecidos por el hecho de que no estamos en los niveles en que están otras naciones, a propósito de sus propias crisis y a propósito del entorno internacional en su conjunto, el sistema capitalista en general. Ahora, yo sí creo que esta última revisión es un espaldarazo al gobierno y a sus políticas económicas. Y es un mentis a quién, o
a los gurús del Partido Revolucionario Dominicano, que año tras año vienen pronosticando una catástrofe y además el rompimiento con el fondo, porque ellos querían que el fondo de alguna manera le diera una especie de palmadita en las nalgas al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, y ellos ya ahí, bueno, quedar absolutamente satisfechos. Lo cierto es que el PRD, con Hipólito Mejía precisamente a la cabeza, fue incapaz de pasar con buenas notas las revisiones que le hizo el fondo, y que cuando toda la nación le pedía que mantuviera el acuerdo con el fondo, rompió el acuerdo con el fondo, y el país 1 o 2 años después cayó prácticamente en un default, es decir, en una cesación de pago de su deuda. Bajaron todas las calificaciones posibles habidas y por haber, y todo el primer periodo, el periodo del 2004 al 2008 del presidente Fernández fue prácticamente de administración de esa bendita crisis que estos señores dejaron. Entonces, comenzando por ahí, yo creo que los PRDistas, los economistas del PRD deben andar medio aturdidos, turulatos, tienen que andar turulatos, porque nada de lo que han pronosticado ha funcionado. De ahí quizás que uno pueda estar entendiendo que ellos, un poco díscolos, andan promoviendo huelgas y cosas por el estilo. Y todo esto en el interés también de que haya un deterioro de la situación de gobernabilidad en el país, y que muy posiblemente esa situación de ingobernabilidad pueda generar percances mayores en términos económicos para la nación. Porque ese era el escenario hace un mes. Hace un mes el PRD estaba apostando a la catástrofe, a la desgracia nacional, y promoviendo, ya no como la gatica esta de María Ramos, cosa que ellos ya dejaron de ser, ya es con impudicia que se dedican a instrumentar políticamente a los choferes de carro público y a generarle ansiedades al pueblo dominicano. Ya ellos están en otra cosa. A mí esto me parece trascendente, el hecho de que ya, con excepción del Banco Mundial, que acaba de condicionar un desembolso específico a propósito de que no ha sido aprobada en el Congreso precisamente una política, la estrategia nacional de desarrollo, que tiene que ser asumida por el Congreso de la República, en donde sí tiene representación el Partido Revolucionario Dominicano. Un compromiso de largo alcance. Y estamos hablando de 30 años, la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y es la expresión de la nación vía el Congreso, en donde sí tienen representación los señores del Partido Revolucionario Dominicano. Y esa carencia, esa estrategia nacional de desarrollo, pues, que se tiene que subsanar en los próximos días en el Congreso, va a permitir también un cierto desembolso del Banco Mundial. Pero con respecto, por ejemplo, a la colocación de los bonos, eso es fantástico. A la erogación por parte del fondo de dinero para llenar de ayuda presupuestaria, para cubrir parte del déficit fiscal, en fin, esto garantiza que a partir de ahora, y a pesar de los azarosos, y me permito aquí usar el término una hipolitada, los azarosos del PRD, a pesar de los azarosos del PRD, los azarosos del PRD, esto permite, a pesar de ellos y de sus malos augurios, que a partir de ahora la población incluso pueda tener una cierta mayor tranquilidad y seguridad con respecto al futuro, que es lo fundamental, porque bien no podemos estar bien cuando el contexto internacional está mal. Claro. Lo absurdo es, como muy bien ha señalado el presidente de la República en su momento, es que cuando el entorno general estaba muy bien, estos señores azarosos del PRD nos llevaron al desastre económico. Ahora, a pesar de los azarosos del PRD, pues nosotros tenemos la posibilidad de un repunte. Y a pesar del entorno internacional negativo, todo parece ser que el presidente Fernández se encamina a un último año de su gestión de gobierno sin grandes tempestades. Podrían acontecer muchas cosas, pero si no comete el error, por ejemplo, de llevarse del PRD
Sí, porque el PRD planteaba en esta última huelga que el gobierno pasara a gastar un 30% más precisamente de gasto corriente. Es decir, que le aumentaran los salarios y los sueldos a todos los comesolos que están en la administración pública. Ellos querían eso, pero el presidente y el PLD no se deja llevar de ellos y dice, pero ¿y cómo es que me están pidiendo que en medio de un déficit fiscal como el que hay, que han caído las recaudaciones? Y a nivel internacional lo que se les está imponiendo a los gobiernos es una agenda de restricción. De ahorro, de restricción. ¿Cómo es que esta gente me están recomendando a mí que yo le suba el salario a mis compañeros? Es decir, si el PLD no se lleva de ese tipo de opiniones tan alocadas y díscolas y desacertadas, además contradictorias entre sí, porque por un lado te dicen que no pongan más impuestos, y le dicen a ese mismo gobierno, gaste más, aunque usted no tenga de dónde sacarlo. No solamente eso, sino que se alegran de que pongan más impuestos, porque ellos entienden que eso va en beneficio de ellos. Que eso redunda en una molestia de la gente. Sí, que se va a manifestar en votos. Sí. Lo cual también es una visión muy particular, muy sesgada, de estas políticas económicas que han sido tomadas y que yo estoy seguro que van a dar frutos en pocos meses, van a dar frutos. Pero además yo quiero aclarar una cosa, Guillermo, y es que se está diciendo que los 500 millones de dólares, alrededor de 500, que debe desembolsar el fondo a propósito de la aprobación de la carta de intención. Son 1.100. Bueno, pero queda una parte, tengo entendido, ¿no? Están hablando como de que ese dinero puede ser utilizado por el gobierno a su antojo. Y eso no es cierto. Ese es un dinero que está presupuestado, eso está en el presupuesto. Y nadie puede ponerse a inventar con él, porque tiene en el presupuesto establecidas a cuáles partidas es que se dirige. Una parte va a fortalecer las reservas del propio gobierno en el Banco Central, otra parte al problema del déficit cuasi fiscal, otra parte va, en fin, el desembolso del fondo tiene establecido. Además el gobierno ha comprometido, no solo en el presupuesto de este año, sino que tiene comprometida su voluntad política en aumentar los recursos que fluyan hacia el sector educativo. Es decir, es una prioridad, pero lo es para el presupuesto de este año, que fue parte de los compromisos que hizo el gobierno en la mesa de diálogo el año pasado con la sociedad dominicana. Vamos a quitar de aquí, vamos a poner allí, vamos a inyectó fuera de la planificación inicial, inyectó miles de millones de pesos, por ejemplo, al sector educativo. Mira, Ramón, lo que pasa es que la política o se hace con vocación de servicio y con seriedad o se politiquea. Y aquí ya yo no creo que ni siquiera que el PRD sea propiamente un partido de oposición. Yo creo que eso es un grupo que está politiqueando. Yo creo que esa gente han perdido un poco la noción de futuro y no tienen claro el rol que la historia le está asignando como partido de oposición, como equilibrio, que tiene que jugar un rol para impedir que la política sea monopólica, para impedir que el PLD llegue a ejercer, o cualquier otra fuerza política mayoritaria, llegue a ejercer la política de manera monopólica. Ahora, cuando el que está ahí lo que está planteando son cosas contrapuestas entre sí, no aumento de reducción de impuestos, pero aumento del gasto. El país está en una situación, hay que modificar la ley de hidrocarburos para que la gasolina solo en este país esté barata, cuando los precios internacionales del petróleo son altos. Cuando usted ve la actitud y cómo los teóricos y los voceros de esta gente en cualquier protesta para... pues están politiqueando. Es pura politiquería lo que uno ve en esto. ¿Cómo es posible que un partido de oposición como el PRD
esté promoviendo una paralización, ninguna huelga, nada, una paralización de labores, un día de asueto, un día de asueto sin ton ni son, sin pie ni cabeza, que terminaron reduciendo a dos cosas, que se le aumentaran, incluido a guardias y policía, el 30% de los salarios, y que se bajara, que se modificara la ley de hidrocarburos. Entonces, cuando usted ve, y ya pararon las demás reivindicaciones porque le parecían también un poco como estrambóticas, pero dejaron las dos más estrambóticas del mundo. Es decir, si estuviéramos bollando en gasolina y en petróleo, tú dices, bueno, vamos a modificarla y vamos a regalarla. Pero ese no es el caso para nadie, ni para los Estados Unidos, ni para los mismos países árabes, ni para Venezuela siquiera, que son grandes productores. Entonces, y por el otro lado te están diciendo que aumentes el gasto corriente, no el gasto de capital. No, el corriente. Y por el otro lado te están diciendo que el gasto de capital o de inversión que se hace en las grandes obras públicas que se dejen de hacer, pero van a las comunidades y le dicen a las comunidades que demanden obras públicas. ¿Tú sabes cómo se llama eso, Ramón? Politiquería. Vámonos a un segundo corte y quédese ahí que nos queda todavía el rabo por desollar aquí en Ojalá. Quédese ahí. Seguimos en Ojalá conversando con Guillermo Ricard Calventi. Usted ha oído a Guillermo siempre hablando de política, o casi siempre, porque Guillermo politiquea mucho. Aunque él dice que son otros los que politiquean, politiquean mucho. Pero realmente es un hombre de cultura, de la cultura, del mundo cultural. Produce un espacio que se llama Voces a los Cuatro Vientos, junto a Yanela Hernández, en la 98.9 y 98.8 de SER TV, ¿verdad?, emisora del Estado, que es un programa, un espacio de cultura, música, aunque él de vez en cuando lanza, desde luego, algún que otro tema de carácter político allí, pero casi siempre la agenda es cultural, qué está pasando en la cultura en la República Dominicana, música, etcétera. Pero coincidimos, Guillermo, en estos días en una actividad en la que el sector cultural se organiza en torno a Danilo Medina. Y fue un acto interesante por lo ecléctico, ¿no?, lo variopinto de todo lo que había allí. Y me gustaría que tú compartieras con nosotros y con las personas que siguen a Ojalá aquello que aconteció, lo que tú pudiste ver a ojo de buen cubero y a ojo también de gran analista que tú eres, lo que ocurre, cómo tú percibes este movimiento cultural que se articula alrededor de la candidatura de Danilo. Mira, fuimos parte, ¿verdad?, fuimos convocados, al igual que otros, a un encuentro donde quedó presentado ante el propio licenciado Danilo Medina la alianza cultural con Danilo, que reúne a movimientos ya constituidos, a artistas, intelectuales, comunicadores, artesanos, activistas culturales, funcionarios del área de la cultura y demás, que tanto en términos colectivos como individuales, pues ven en Danilo Medina la oportunidad de que en cultura se haga lo que no se ha hecho y de que por igual se continúe lo que se ha hecho bien y cabe resaltarlo, quizás, y hay que reconocerlo porque no muchos han tenido la oportunidad, pero lo cierto es que el ministro de Cultura, José Rafael Lantigua, y la gestión en el área de cultura del presidente Fernández es uno de los puntos luminosos, con determinados sesgos que muchos podríamos estar o no de acuerdo con ellos, con prioridades que se han establecido quizás también en función de una visión que no todos tenemos que compartir. Pero lo que se ha hecho en materia de trabajo cultural, de sentar las bases,
del futuro, de políticas públicas culturales, de la posibilidad de que se lleguen a elaborar verdaderas políticas públicas culturales y de que además de elaborarlas se lleguen a ejecutar esas políticas. Se ha avanzado extraordinariamente y esos son méritos del equipo liderado por el amigo José Rafael Antigua, ministro de Cultura del país. Pero corregir algunas de esas cosas que podrían hacerse mejor. Más que corregir, yo habría que decir reorientar. Reorientar algunas, pero fundamentalmente hacer lo que no se ha hecho. El sector de la cultura es por sí mismo y debe de ser un sector creativo. Por lo tanto es ahí donde más tenemos que quizás demandar creatividad, precisamente por la naturaleza misma del trabajo cultural. Entonces ahí estaba cantidad de gente que yo podría decir que no tienen banderías políticas, porque gente como Sonia Silvestre, Marcio Veloz Magniolo, Cayo Claudio, el maestro Crispín Fernández, pero Fernando Casado, ahí estaba Francis Santana, ahí estaba Rina Ramírez, ahí estaban ahí estaba el maestro Oviedo, ahí estaba José Antonio Rodríguez, en fin, ahí estaban una cantidad significativa de componentes del sector cultura que no tienen propiamente partido. Ahora, ¿qué tienen? La esperanza, la expectativa de que en una administración del compañero Danilo Medina, pues se puedan hacer las cosas que no se han hecho y corregir otras. Yo creo que fue un acto bonito, particularmente me lo encontré aburrido y tradicional, pero eso es parte también de la tolerancia que todos tenemos que tener. Pero fue un acto auténtico, plural, donde Danilo tuvo la oportunidad de entrar en contacto y de recibir un conjunto de propuestas que él se comprometió en presentar ante el comité técnico que elabora el programa de su proyecto, y se comprometió a convocar él al sector para escuchar y compartir y socializar aún más estas propuestas que finalmente sean acogidas como parte de sus compromisos con el sector cultural. Algunas de las personas que hablaron ahí plantearon algunos de esos temas. Que tú recuerdes cuáles fueron los planteamientos. Por ejemplo, creo que Sonia tuvo una participación, yo no pude estar presente en esa parte, pero hubo varias personas que hablaron. Mira, este movimiento lo preside el movimiento, y no estoy hablando como vocero del mismo, estoy hablando como reportero. Claro, un reportero. Como reportero, como voces a los cuatro vientos, digamos. Exacto. Este movimiento lo preside el intelectual y escritor, novelista, por cierto, muy bueno, laureado, el señor Pedro Vergés, quien hizo uso de la palabra y bueno, el que abordó con más especificidad algunas ideas. Lo hizo por igual Sonia, quien demandó un poco darle continuidad a cosas que se interrumpieron en un momento dado, como el tema de las casas de la cultura en los municipios, en las provincias donde existen. Que vi la noticia de que algunas casas de la cultura están siendo ya rehabilitadas. El caso de Asua, creo que la de Mao también. Hay que hacerla, hay que sembrar, hay que concebir estas casas de la cultura como parte de un amplio circuito municipal, más que provincial, municipal, nacional, que se constituyan en verdaderos centros de promoción de la cultura y de articulación de todos los movimientos culturales. Todo eso es una demanda y esas son de las cosas que hay que retomar y ojalá que eso se comience a hacer desde ya, porque yo pienso que hay muchas de las cosas, Ramón, no solo en el área de la cultura, sino en todas las demás áreas, que no tenemos que esperar una administración de Danilo para que se comiencen a corregir, o que no tenemos que esperar para que se comiencen a hacer.
O para que se les dé continuidad. O para darles continuidad. Hay que darles continuidad a todo lo que está bien hecho y todo lo que son propiamente políticas de Estado, que no son el antojo de un u otro ministro, sino que son parte del conjunto de cosas que hemos ido consensuando en las mesas del diálogo. Porque lo más interesante es reivindicar que hemos llegado al 2011, luego de un ejercicio de diálogo permanente, de de diálogo plural permanente, desde esos acuerdos de finales de la década del 1990, que promovió José Francisco Peña Gómez, casi hasta el final de su vida, y que estos continuadores o herederos del mismo, supuestos herederos del mismo, han sido siempre renuentes a ir a una mesa del diálogo. Y de lo que se trata es que todos somos ciudadanos del mismo país. Entonces, estar pensando que alguien puede estar generando iniciativas desde el Estado con nuestros recursos, con los recursos del fisco, con los recursos, con los impuestos que pagamos, con lo que se recauda de nuestros impuestos, y haciendo lo que a ellos se les ocurre, eso es parte del pasado. El tema es previamente en cada área de la actividad ciudadana, es consensuar las cosas posibles. ¿Qué es posible? Porque no es que usted anoche soñó con el número 3 que siempre sale, y entonces el número 3 para todo el mundo, porque no todo el mundo se puede sacar con el número 3. Son las cosas posibles que hay que consensuar. Y yo creo que ese es el gran aporte de ese encuentro que se hizo. Ahí se encuentran gente chismosísima, todos entre ellos, porque tú sabes cómo son los artistas. Los artistas y los trabajadores de la cultura son la cosa más chismosa del mundo. No hay ni con quién ni con los abogados seríamos capaces de comparar. Y se juntaron ahí y ya previamente habían hecho una serie de encuentros y llegaron a posiciones tales como, bueno, aquí está, y se le entregó a Danilo Medina un pliego de posibles iniciativas. Cuando digo posible, que están de alguna manera aterrizadas, porque esto es lo que hay que hacer. Porque además, y es mi percepción muy personal, ¿qué es lo que vamos a discutir con Hipólito Mejía y el PRD de aquí en adelante? ¿Qué se puede? Con gente que ha rehusado ir al diálogo, que rehúsa ir al Congreso a tener una actitud proactiva, que lo que anda es politiqueando, que lo que se va es entre nosotros finalmente. Hay que convocar con sentido de pluralidad a la ciudadanía, consensuar, discutir las ideas, socializarlas y ponernos de acuerdo entre los ciudadanos, porque con esta gente no hay nada que consensuar. No, esta gente lo que está esperando es una próxima huelga. Una próxima huelga en agosto para Gadejo. Ellos viven para eso. Sí. Y bueno, hemos conversado, como usted ha visto, de temas muy interesantes con Guillermo Ricard Calventi. Él está comprometido a venir con más frecuencia, ojalá. Yo me voy a encargar de que venga. Gracias por acompañarnos, gracias Guillermo por estar aquí y aportarnos tus ideas que siempre serán bienvenidas en Ojalá. Y a usted, bueno, disfrute lo que queda todavía de Ojalá y le esperamos aquí a la misma hora mañana. Muchas gracias. Muchas gracias.